Cada 4 años llegan nuevos rostros a los puestos de elección popular y aunque algunos cargos son fácilmente reconocibles, como los alcaldes municipales o el propio presidente, cuando se trata del Congreso, la mayoría de los rostros y los nombres nos resultan extraños. Esta situación dificulta la labor de la auditoría social de la ciudadanía guatemalteca y la rendición de cuentas de los funcionarios electos, lo que deviene en estándares más bajos de calidad democrática. Pero ¿por qué ocurre esto en un país que se asume democrático? ¿Y qué herramientas tenemos a nuestro alcance para cambiarlo? Bienvenidos a Ideálogos, el podcast de diálogos donde conversamos sobre el sistema electoral guatemalteco y su relación con el régimen político. Esta temporada nos centraremos en el entendimiento práctico del sistema electoral guatemalteco y el rol relevante del órgano electoral en el fortalecimiento democrático. El sistema electoral es el conjunto de normas, principios y procedimientos a través del cual los votos emitidos por la ciudadanía el día de las elecciones se convierten en cargos públicos. Comprender cuáles son los diferentes componentes del sistema electoral nos ayuda a identificar debilidades y formular soluciones que garanticen estándares más elevados de democracia y representatividad. Soy Daniel Herring y en este segundo episodio exploraremos las características y principios del sistema electoral y de partidos de Guatemala, así como su diseño institucional en comparación con otros países del mundo y de América Latina. ¿Alguna vez te has preguntado por qué nuestro Congreso es como es? ¿O por qué a veces sentimos que quienes nos llegan a representarnos no nos representan del todo? Estas no son meras dudas de la ciudadanía, son el resultado de cómo está diseñado nuestro sistema electoral y de partidos políticos. Un sistema que no podemos comprender únicamente mirando las boletas de la votación el día de las elecciones, sino analizando sus reglas, sus principios y su relación directa con el régimen político democrático en el que vivimos. En Guatemala, la distancia entre la ciudadanía y quienes toman decisiones se ha vuelto un tema recurrente. Muchos votamos, pocos confiamos y casi nadie conoce a profundidad las reglas que deciden cómo se transforma un voto en poder político. Sin embargo, son esas mismas reglas, las del sistema electoral y de partidos, las que definen no solo quién ocupa los cargos públicos, sino también qué tan plural, inclusiva y representativa puede ser nuestra democracia en general. El sistema electoral se encuentra íntimamente relacionado con el régimen político porque las reglas del juego no solo influyen en la organización de las elecciones, también determinan cómo se distribuye el poder, cómo se forman mayorías y cómo se equilibra la relación entre los poderes del Estado. En última instancia, entender el sistema electoral es comprender por qué nuestra democracia funciona como funciona. Hoy vamos a desarmar ese sistema, pieza a pieza, para descubrir qué nos dice sobre nuestra representación política y hacia dónde podemos evolucionar Guatemala en el futuro. Para ello, conversaremos sobre el diseño institucional del sistema electoral guatemalteco y la lógica detrás de aquellos componentes que lo conforman, pero también sobre la experiencia que han tenido otros países en la aprobación de reforma electoral que han trastocado sustancialmente la representatividad de los sistemas políticos. Hola, les presentamos hoy a Gabriel Reyes, oficial senior de programas en el Instituto Nacional Demócrata, NDI, en Guatemala y experto en análisis político y sistemas electorales. Él nos ayudará a comprender el diseño institucional guatemalteco y su relación con el régimen político. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Cuando hablamos de democracia no estamos hablando de algo que es neutro, ¿verdad? O sea, la idea de que el pueblo elige y ese tipo de cosas son muy importantes, pero ya cuando le damos zoom a nuestro sistema, existe algo que facilita eso que se llama sistema electoral. ¿Nos quieres explicar un poquito qué significa eso de sistema electoral? Sí, creo que hay dos explicaciones útiles. Una es, de forma práctica, entenderlo como sistema. Es básicamente un mecanismo que convierte las preferencias de los ciudadanos en poder político. Es decir, convierte los votos en posiciones en el poder político, particularmente en los congresos. Esa forma de explicarlo es como la sencilla, y la compleja es que el sistema electoral es una historia que viene desde finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, en el que el poder político transicionó de ser
básicamente monárquico y con la legitimidad del poder basada en la religión, a los movimientos que rompieron con eso, principalmente en Inglaterra, pero que se convirtieron luego en democracias, y la discusión sobre la democracia directa y la democracia representativa. ¿Y por qué el sistema electoral es como la variable interviniente? Porque hay que recordar que antes no existían las democracias representativas, ¿verdad? Había esta idea de, ok, la voluntad viene del pueblo, ¿cómo convertimos esa voluntad en poder político? Y habían dos soluciones. Una era que todos los ciudadanos tomaran siempre las decisiones sobre las cosas públicas, y eso en la práctica era imposible. Primero porque es muy caro y muy complicado y muy tardado preguntarle a todo el mundo qué piensa sobre todo el tiempo. Depende en qué sistema, o sea, meterlos en un mismo sitio para que todos opinen está muy complicado, ¿verdad? Y luego que la población suele estar imperfectamente informada sobre las cosas complejas, digamos, de lo público. Y la solución, obviamente, era presentar un modelo de representación que se consolida, digamos, en dos grandes momentos de la historia. Primero en la independencia de Estados Unidos y en la creación de la Constitución, donde los fundadores de Estados Unidos ponen en papel por primera vez una suerte de sistema electoral. Y luego en la discusión en la Revolución Francesa entre Robert y Robespierre, sobre todo sobre si los mecanismos representativos eran democráticos o no. Digamos que Robert decía que la democracia solo puede ser directa y cualquier mecanismo representativo es antidemocrático, y Robespierre luego, digamos, consolida esta idea de que podemos establecer mecanismos de representación, y luego el gran reto de la humanidad a partir de ese momento ha sido cómo lo ordenamos, ¿verdad? Cómo le damos forma para hacer ese sistema, digamos, representativo en el sentido de que los intereses de la población se vean reflejados en el poder, proporcional en el sentido en que los votos en número se conviertan en representación en número, ¿verdad? Y esos retos, digamos, fueron moldeando los sistemas electorales durante esa parte del siglo XVIII, perdón, hasta, digamos, la llegada a América, que empieza a suceder a raíz, en buena parte, de la invasión de Napoleón a España y Fernando VII, ¿verdad? Cuando Fernando VII sale y empiezan los procesos independentistas en América, se empiezan a discutir, digamos, modelos de representación, y el primero que sucede en América Latina es el modelo de representación en las Cortes de Cádiz, que seguro conocerás, y cómo ese rompimiento, ese vacío de poder y el reordenamiento del poder provocó que en América Latina nos empezáramos a preguntar cómo elegir representantes. En ese momento no éramos independientes, pero se pensaba ya en 1809 en cómo enviar un representante o varios a las Cortes de Cádiz para tomar esas decisiones. Uh-huh. Y yo decía que no es neutro porque depende de las reglas del juego, tienes un resultado distinto, ¿verdad? Uh-huh. En cómo lo eliges. ¿Qué clase de variables son las que tienen en cuenta los que diseñan sistemas electorales para precisamente trazar las normas y decir esto es mejor que esto, o las ventajas de este sistema son compensadas por o compensan los inconvenientes del mismo? Sí. Lo primero es que tenemos que pensar en el sistema electoral como un sistema de competencia, ¿verdad? Y hay por lo general, hay dos tipos de competencia. Una es la competencia entre los partidos o entre las personas por llegar al poder, que luego conforman los partidos políticos, que podemos hablar de eso, y hay competencia entre los partidos. Y entonces se conforman dos sistemas de competencia distintos, ¿no? Y ambos sistemas, digamos, tienen variables distintas sobre las cuales construimos un sistema electoral. Entonces, cuando pensamos en la competencia entre los partidos, tenemos que pensar en la relación entre los votos y los partidos y cómo estos se convierten en poder político. Y ahí, no sé, tal vez podemos llegar a ese tema viendo un poco la historia, pero de las primeras variables es cómo distribuimos territorialmente la votación para poder constituir un congreso. Esos son los famosos distritos electorales, ¿no? Los distritos electorales son importantes porque lo que hacemos es agarrar un pedazo de territorio, asignarle una cuota de poder político, y luego eso se convierte en diputados, ¿verdad? Luego, otra variable importante son los umbrales. Los umbrales son criterios que permiten hacer más chato o más extenso el sistema, digamos, ¿verdad? Son barreras que ponemos de requisitos electorales mínimos para que los partidos puedan entrar a la contienda
o quedarse en la contienda en ese caso. Y luego la última variable, aunque hay muchas más, quizá más pequeñas, es la variable de la fórmula. Eso es que, como tenemos un número muy grande de votos y un número muy pequeño de escaños, tenemos que encontrar un mecanismo que nos permita garantizar que ese número de votantes puedan convertir en poder político los votos utilizando un modelo matemático que lo pueda hacer lo suficientemente proporcional. Y con proporcional me refiero a que si una persona emite un voto, ese voto se traslade a ese partido o a esa persona plenamente, o otra forma de explicarlo es que un porcentaje de votos por un número de partidos esté lo más cerca posible con el porcentaje de distribución del poder político. O sea, en una de las variables que estás diciendo es dónde están los ciudadanos a los que represento. Esa es la variable geográfica. La otra variable que estabas hablando es quién puede presentarse a las elecciones. Se dice mucho en Guatemala eso de que cuántos partidos hay muchísimos partidos y demás. Eso es una forma de decir, bueno, o sea, pongámosle un límite, pongamos reglas a quién puede presentarse. La tercera variable es cuando ya cuentas los votos, cómo se reparte. Eso para que las personas que estén tomando decisiones en el Congreso puedan representar, valga la redundancia, a las características de sus votantes, básicamente, ¿no? Esas básicamente las tres. Si quieres, hagamos un repaso de sistemas electorales que hay por el mundo y luego aterricemos al de Guatemala, ¿no? Porque lo de Guatemala no surge de la nada. El sistema electoral de Guatemala está influenciado, ¿no?, por experimentos que se hacen en otros sitios y por influencias culturales y necesidades del propio país. Si tuvieses que hacer así yo sé que hay muchos, ¿verdad? Pero si tuvieses que hacer así una clasificación amplia de qué tipos de sistemas electorales hay, ¿cuáles mencionarías? Digamos, la distinción más clásica es comparar los sistemas electorales que son de corte mayoritario, de corte proporcional. ¿Eso qué significa? Es que la forma en la que construimos los distritos y la fórmula electoral cambia, digamos, la distribución del poder, y creo que es bueno usar el ejemplo de Estados Unidos como un sistema mayoritario. El sistema mayoritario lo que hace es que garantiza que la persona que obtiene la mayoría de los votos se lleva el resultado y no distribuye nada entre nadie más. Y eso está relacionado tanto con la distribución de los distritos como con, en ese sentido, la fórmula. Y lo que hacen en Estados Unidos es que los distritos electorales solamente reparten un escaño. Y eso provoca que, digamos, tengamos menos partidos contendiendo por el poder político y el ganador, el que tiene la mayoría de votos, se lleva todo el pedazo de pastel de ese distrito. O sea, solo esa norma tiende, no siempre así, pero tiende a generar dos grandes partidos. Sí. A veces tienes un tercero o un cuarto por ahí, ¿verdad?, que levantan la mano, pero el set de reglas favorece, vamos a decirlo de esa manera, que cuando vayas a votar por un senador, por un gobernador, por un congresista, ¿verdad?, tengas A o B, sí, y que sea entre dos opciones. Y la explicación es porque ese es un juego donde hay solo un ganador y muchos perdedores. Si tenés 10 partidos, solo gana uno y 9 pierden. Entonces, los incentivos para que seas el cuarto o quinto partido, o para que existas como cuarto o quinto partido, son nulos, ¿verdad? Y entonces eso tiende a que los partidos busquen ¿coaliciones? Integrarse, a coalicionarse o generar facciones adentro de los partidos para incentivar la competencia adentro de los partidos y luego llegar, porque la certeza de que perdás siendo el partido número 3 incluso es muy alta, ¿verdad? Claro. Y el modelo de Estados Unidos, por eso, no hay una prohibición expresa para formar otros partidos, pero tienden todos a afiliarse a los partidos grandes. Entonces, que compiten, ¿verdad? Vamos a hablarlo así, éranse una vez el comienzo de los tiempos del sistema electoral mayoritario y había 10 partidos, ganó uno con el 13% de los votos y los demás dijeron, si nos hubiésemos unido hubiésemos ganado nosotros. No tiene ningún sentido. Entonces, al final, eso es lo que tiende. ¿Y el proporcional? El proporcional es la idea de favorecer, digamos, la representación política de diferentes enfoques, construyendo un modelo que haga una distribución más equitativa
del poder, es decir, que haya varios ganadores en el sistema y no solo uno como en el sistema mayoritario. Entonces, cuando decidimos que van a haber varios ganadores, la idea es atribuirle a cada uno la proporción de poder político de acuerdo a la proporción de votos que recibe, ¿verdad? Y para eso, usualmente, utilizamos una fórmula. Y las fórmulas lo que hacen es justamente intentar otorgarle a cada quien el porcentaje de poder político. Y esta es una buena definición, o sea, un sistema no te hace falta fórmula, quien más votos saque es el que gana, y la otra es un poquito más compleja, es una vez que tienes un listado, ahí para eso el proporcional tienes que tener más número de diputados, vamos a decirlo así, para poder repartirlos mejor, aplicas una fórmula matemática para decir, esto representa que esto. Digamos, en el escenario ideal debería ser que si un partido recibe el 13% de los votos, tenga el 13% del poder político, entre comillas, pero eso no es posible porque primero no podemos partir a las personas a la mitad y los tamaños de las asambleas varían, entonces tenemos que ajustarlo utilizando algunos mecanismos matemáticos para poder hacer esa distribución. Siempre van a haber residuos, ¿no? Siempre va a haber gente que pierde un poco de poder político cuando se distribuye la fórmula o gente que gana un poco de poder político que no le corresponde. Eso es a lo que llamamos desproporcionalidad. Hay sistemas o fórmulas que favorecen cierto grado de proporcionalidad o que reparten esos residuos, digamos, de forma distinta. Y ahí hay, digamos, dos modelos cercanos, ¿no? El modelo guatemalteco que usa la fórmula de Hunt y el modelo, por ejemplo, costarricense que usa la fórmula de Hare. Hare, digamos, es un modelo un poco más proporcional porque básicamente lo que hacemos es que lo dividimos equitativamente y el sobrante se lo queda, el partido que tiene el residuo más alto se queda el escaño, digamos. De Hunt lo que pretende es hacer una suerte de compensación. Y no sé si vamos a entrar aquí en modelos matemáticos o se pueden ver eso en otra discusión, pero el modelo se ajusta para que los partidos pequeños, para que ese residuo se pase a los partidos grandes en lugar de a los pequeños. ¿Por qué pasa eso o por qué se pretende hacer eso? Porque en un sistema electoral entendremos que hay dos variables que no necesariamente pueden conciliarse. Y eso pasa por el objetivo un poco del sistema. El sistema pretende ser representativo, digamos, es decir, que más voces estén representadas en un parlamento, pero también busca que las negociaciones en el parlamento sean fáciles, ¿verdad? O que los parlamentos puedan producir leyes y soluciones para la población. Y esas dos cosas en la práctica resultan siendo a veces incompatibles, porque un parlamento más grande, ¿verdad? O con más partidos representados es, valga la redundancia, más representativo. Pero entre más gente haya, las negociaciones se vuelven más complicadas. Y entonces ahí es donde la fórmula importa, porque ¿qué queremos favorecer? ¿Queremos favorecer la representación? Vamos a tener que sacrificar un poco de negociaciones fáciles y eficiencia. ¿O queremos más eficiencia? Seguramente vamos a tener que sacrificar un poco de representación. El sistema Hare lo que favorece, por ejemplo, es que sea más proporcional. Y eso tiende a provocar que las negociaciones sean más complejas. Aquí la fórmula de Hunt, al asignarle ese residuo a los partidos grandes y no a los pequeños, en teoría debería favorecer que las negociaciones sean más fáciles. Hay más presencia o debería haber más presencia de los partidos grandes. Ya podemos hablar de si eso en la práctica Los que diseñan el sistema electoral guatemalteco, ¿cuáles son sus grandes dilemas? ¿Qué es lo que ponen encima de la mesa? No pensemos en la historia de digamos, la competencia por el poder, sino asumamos una visión de que querían hacer el mejor sistema electoral para Guatemala. Sí. Si quieres, luego hacemos una reflexión más realista, histórica, pero desde esa perspectiva, ¿cuáles son los retos a los que se enfrentaban cuando diseñaron esto? Yo creo que hay dos partes de la historia. Una es cómo coincidió, digamos, la distribución administrativa geográfica en Guatemala con el diseño de los distritos, y ahí tendríamos que regresar un poco a la historia, y eso es que la conformación de los departamentos como distritos electorales es algo que sucede hasta 1945. Antes, empezamos, digamos, o Guatemala empieza después de la separación de la Federación Centroamericana con 7 departamentos.
Y la expansión de los departamentos sucede en dos grandes momentos de la historia. Uno, en el periodo de las dictaduras conservadoras durante Rafael Carrera, donde las elecciones básicamente no existían, digamos, entonces no hubo una correlación entre la expansión del diseño administrativo territorial y el modelo electoral. Y un segundo momento es durante la Revolución Liberal, donde se expanden los departamentos de 7 hasta 23, luego Manuel Estrada Cabrera y hasta 1935 vuelven a ser 22. Pero digamos, lo importante es que durante la Revolución Liberal, los liberales tienen esta idea de crear distritos electorales separados a la administración geográfica y crean, creo que eran 138 distritos electorales basados en relaciones comunitarias. Y la distribución de los departamentos se hizo por razones de, digamos, criterios políticos de expansión territorial y defensa, cuestiones de comercio donde habían ciertos cultivos que favorecían el traslado de esos cultivos de las élites hacia los puertos y cómo gobernar esos espacios. Pero ¿por qué hablo de esto? Porque es en 1945 donde se deciden armar dos cosas o unir dos cosas que en su historia son muy distintas. La delimitación geográfica del país con los distritos electorales. Y entonces la delimitación geográfica del país no responde a incentivos políticos, culturales, étnicos, etc. Está armada en relación a cómo el modelo económico del país funcionó durante la dictadura o las dictaduras. O sea, para aclararlo, lo que les interesaba a las personas que hacían ese departamento, ¿verdad?, era cómo ordenaban una actividad económica concreta, o cómo se protegían de invasiones militares. Exacto, cómo generar unas bases militares para... Entonces, la lógica de administración del territorio no era darle servicios públicos a la población necesariamente, era otra cosa que además estaba restringida al momento en el que se creó, ¿no? O integrarla, por ejemplo, bajo criterios de poblaciones o de grupos étnicos, o donde habían centros urbanos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, muy famosamente, por ejemplo, tú vas a algunos departamentos y para recorrer el mismo departamento tienes que salir del departamento y volver a entrar, porque la infraestructura está así, hecha así, ¿verdad? Sí, hay historias como la anexión de Coatepeque a Quetzaltenango, por ejemplo. ¿Qué sentido tiene anexar la costa a un departamento de Occidente? Y tan distintos que son, ¿verdad? Cuando tú visitas uno y otro... No tiene nada que ver. Y luego entonces, en 1945, digamos, el gobierno de la Revolución toma la decisión de unir los dos caminos, de construir los distritos electorales y ponerlos encima de la distritación geográfica guatemalteca. Eso generó, evidentemente, un problema de relación entre cómo se distribuye el poder político y la distribución geográfica que ya era de por sí problemática porque no respondía a los intereses sociales, ¿no? Que no es así en todas partes del mundo, hay que decirlo. O sea, cuando hacen distritos en Estados Unidos, ese distrito que a veces lo han cortado incluso es al revés, ¿no? A su beneficio, ¿verdad? Y tienes un distrito así larguísimo, con una forma rarísima que tiene más que ver con cómo hacen, cómo lo diseñan los que controlan los sistemas electorales o de diseño electoral para que gane su partido, que es el famoso gerrymandering, ¿verdad? Sí. Pero eso no es una unidad de administración pública, o sea, eso no lo utilizan para decir, voy a llevar seguridad, voy a llevar salud, voy a llevar a este distrito alargado, extraño que tengo aquí, ¿verdad? Esa es una unidad electoral, ¿verdad? Que digamos es el modelo opuesto, absolutamente opuesto al que tuvimos aquí. Ese es el modelo de imponer una unidad, un distrito electoral geográfico sobre una unidad electoral, o es un poco otra forma de alterar, digamos, ese modelo es lo que hace Bukele en El Salvador, ¿verdad? Que se alteran los distritos dependiendo de dónde puedes ganar mayoría. Es un modelo de gerrymandering, pero es decir, en los distritos en los que pierdo, le quito a ese distrito poder, y en los distritos en los que gano le doy poder y lo hago más pequeño para yo acumular más poder, ¿verdad? Entonces, digamos, no hay una respuesta correcta, pero... ¿Por qué los revolucionarios pensaron así? ¿Por qué lo hicieron? Esa es una buena pregunta. Yo creo que los revolucionarios lo que querían era resolver el problema de la distritación y construir un sistema. O sea, estaban priorizando que hubiera elecciones porque veníamos de muchas crisis y no se pusieron a pensar en ese momento que era importante establecer algún tipo de relación, no sé si sociocultural o incluso étnica, en la relación distrito-escaño, ¿verdad? O sea, era más un asunto de tenemos que resolver el problema de que no hay elecciones y aprovechemos que ya hay una distribución geográfica previamente establecida y nos montamos sobre eso y lo echamos a andar. Luego hay que recordar que
también podemos hablar de eso después, pero es la revolución la que construye el primer órgano electoral en un tribunal de elecciones, y luego todo eso se rompe cuando cae la revolución, pero se mantiene la distribución geográfica que se consolida en la Constitución del 85. ¿Dirías que después de esta experiencia que hemos tenido, ¿no?, con este sistema electoral, especialmente después de nuestra Constitución y de los acuerdos de paz, ¿qué éxitos le ves, qué fracasos le ves a este sistema? Es un poco difícil saberlo porque la percepción de la ciudadanía es que el sistema, es que los políticos no responden a los intereses de la población y tenemos que ser cuidadosos en atribuirle eso al sistema electoral. Y por eso creo que era importante hablar de cómo se establecieron los distritos, porque al final el objetivo en todo caso del sistema electoral debería de ser los que habíamos dicho, ¿no? Uno, ser representativo de la sociedad. Y entonces, en la historia, cuando se construye el sistema, una vez se monta sobre los distritos electorales como están, el siguiente objetivo, y particularmente el de los constituyentes, era establecer un modelo que tuviera cierto grado de proporcionalidad para los distritos, pero que también fuera altamente representativo de la diversidad de miradas de la población. Claro. Entonces, por eso se establece el tipo de fórmula que tenemos, porque la idea era que las diferentes visiones estuvieran representadas con un modelo de representación proporcional de minorías que permitiera a los partidos pequeños competir, no como en Estados Unidos, que no compiten, y así incluir las diversas miradas. La pregunta, creo yo, y podemos entrar en ese tema, es ¿qué es lo que termina representándose en el Congreso si la distribución geográfica no responde a una relación de poder que tenga sentido y la fórmula de representación proporcional de minorías lo hace solo de forma numérica y no hay una deliberación en encontrar dónde están los grupos que deberían ser representados y ajustar el sistema para que participen? Lo que termina pasando es que el sistema empieza a tener un efecto doble. Primero, empieza a reflejar el orden de poder político de los distritos que se construyeron, que eran en principio élites, ¿verdad? Y el doble efecto es que en lugares donde había vacío, empieza a crear mecanismos de competencia por el poder político en esos lugares. Entonces se convierte en un sistema que no refleja necesariamente los intereses de una población diversa, sino se convierte en un sistema que refleja las estructuras de poder político locales que ya existían o que se crearon en esos lugares y luego se ven reflejadas en el Congreso. Quizá la pregunta es si hay un mecanismo para solucionar ese problema. ¿Lo hay? No lo sé, ¿verdad? Pero creo que hay alternativas que se pueden explorar. Lo primero es que si el país buscaba, por ejemplo, que hubiera una representación de la diversidad étnica y cultural, las relaciones de poder político que hay en los distritos no reflejan necesariamente esas dinámicas de poder. El poder político diverso étnicamente está en otros lugares, ¿verdad? En otras distribuciones geográficas, ¿verdad? Tienes, para ponerlo así, departamentos de población hipermayoritariamente indígena que tienen representantes ladinos. Exacto. No que eso esté mal o sea ilegal, sí, pero la realidad es que es demasiado consistente como para que digas, ¿por qué gente que es 80, 70% indígena elige consistentemente representantes ladinos? Y esto es muy especulativo, pero es porque las élites de poder político local, de político y económico en esos lugares, no necesariamente son poblaciones indígenas. Y lo que esa distribución terminó provocando de nuevo es que el poder político de ese lugar se viera reflejado en el Congreso, no la diversidad étnico, cultural, ideológica y social de las comunidades. Y para eso lo que se hace en muchos lugares es hacer correctivos artificiales, digamos. Es salir de la percepción de que podemos distribuirlo de forma solo numérica, sino hacer ajustes deliberados. Pero eso genera complejidades, ¿verdad? Que son, por ejemplo, las famosas cuotas. Las famosas cuotas o la redistribución o la redistritación, ¿verdad? Ajustar los distritos electorales a las condiciones étnico-culturales de los lugares para poder garantizar que por lo menos el poder político que automáticamente se refleja en esos lugares pueda llegar al Congreso. Entonces, lugares donde hay estructuras de poder político, por ejemplo, indígena, si esas estructuras pudieran ver el reflejo
geográfico en un distrito electoral podrían alcanzar el poder político. La pregunta es si eso es lo que queremos como sociedad, ¿no? O si eso se puede hacer dadas las restricciones constitucionales en nuestro sistema, ¿no? Porque a día de hoy sí estamos vinculados a esos 22 departamentos de los que estabas hablando antes. No se ha podido tener un sistema que diga, mira, aquí está toda esta parte donde está muy fuerte Cantones, hagamos un distrito electoral en esta parte de Totón y Capán y ahí va a quedar seguro alguien que representa a la gente de los cantones de Totón y Capán, digamos. Sí. Eso no se ha podido hacer. No se puede hacer, o bueno, de nuevo, la pregunta es qué queremos como sociedad, ¿verdad? Porque, bueno, ya dijo la Corte de Constitucionalidad que si queremos rehacer los distritos electorales tenemos que ir a una reforma constitucional y la pregunta es, como sociedad guatemalteca, ¿queremos hacer eso? ¿Existe un mecanismo para que las élites permitan que haya una redistribución del poder político con un mecanismo de ese tipo o no? Y si no, ¿hay alguna forma de mejorar la representatividad sin tener que pasar por reformar los distritos electorales, ¿verdad? Que quizás sí la haya y no pasa necesariamente por el diseño del sistema electoral, sino por... Ese es otro tema, pero sino por cambiar los incentivos que provocan que las personas se postulen a las posiciones, a los puestos de poder político. Por ejemplo, ¿cuáles serían esos incentivos? Yo creo que, bueno, hay diferentes tipos de incentivos, pero la razón por la que los políticos se postulan es como la pregunta del $1.000.000. ¿Por qué alguien decide armar un partido? Y lo que hemos visto es que esa distribución geográfica, donde hay élites de poder político local, que por el modelo del diseño geográfico tienen más fácil acceso al poder, ¿verdad? Lo que provoca es que las élites económicas de los territorios sean los que tienen incentivos para llegar al poder. Esas élites en los territorios y también en la capital muchas veces son élites económicas lícitas, pero muchas veces también son élites económicas ilícitas, ¿no? Y son, digamos, élites que tradicionalmente en Guatemala han invertido dinero que sirve para movilizar gente, que están vinculados a redes clientelares, digamos, que son las que han sido efectivas parcialmente, nunca de forma total, pero efectivas para llegar a gente que simplemente paga por su lugar, ¿no? Porque el incentivo se convierte en el manejo del ciclo del dinero público, ¿no? Que es la toma de decisión, cómo eso se convierte en dinero público que llega a un territorio donde el control del poder político lo tiene cierta élite y luego puede disponer lícita o ilícitamente de esos recursos, ¿no? ¿Cómo cambiar ese incentivo? Por la vía formal es difícil, o sea, la redistritación seguramente es uno, pero quizá hay otras reglas del juego que intermedian ese flujo de recursos que pueden ser susceptibles de reforma. Eso pasa por el modelo de consejos de desarrollo, por cómo está construido el presupuesto, pero como ese no es el tema que nos compete. Eso es más el ejercicio del poder, no es cómo accedemos al poder. Hablemos un poquito con más profundidad de lo que decías antes de los umbrales. ¿Tú crees que han funcionado los umbrales en Guatemala para regular un poquito quién se puede presentar y quién no? Sí. Un umbral, su objetivo, digamos, es garantizar cierta proporcionalidad o garantizar, digamos, que los residuos, a veces muy pequeños, no terminen favoreciendo opciones políticas que en realidad no tienen legitimidad en las urnas. Y hay umbrales de entrada. Eso quiere decir que hay países en donde hay umbrales donde lo que se castiga, digamos, es la toma de posesión del poder político, pero los umbrales de Guatemala son más bien umbrales de salida, ¿no? Es decir, lo que hacen los umbrales en Guatemala es garantizar que si no llegas a cierto tipo de voto, el sistema te debería de expulsar, ¿no? ¿Qué podría ser útil, digamos, en el caso de Guatemala si lo que queremos es eliminar el exceso de partidos políticos? Es construir algunos umbrales de entrada al sistema, ¿verdad? Y eso pues es una discusión sobre la democracia, sobre qué tan fácil es construir un partido. Podemos empezar en la primera fase, que es qué tan fácil es construir un partido y si ponemos más umbrales o más barreras de entrada para que se creen partidos. Una vez los partidos compiten en elecciones, ¿qué hacemos con los partidos que obtienen pocos votos, ¿verdad?
los expulsamos, les permitimos tomar posesión de los cargos o no. Y yo creo que es una decisión también de qué queremos hacer con los partidos políticos en Guatemala. Sí, hay una sensación de que los partidos políticos no representan los intereses de la población, y si la explicación es porque hay muchos partidos o es por la calidad de los partidos, no lo sé, ¿verdad? Otro tema súper polémico alrededor del sistema electoral es el tema de las listas, que no lo hemos mencionado expresamente. O sea, en nuestro sistema proporcional, depende del departamento y depende de la población del departamento, tiene 3, al que menos tienes 2, ¿verdad? Pero tienen 3, que antes era así, era 1, que era el progreso, digamos, sí. Ese sí era como un modelo estadounidense, vamos a decirlo así, solo en el progreso, ahora son 2. Pero tienes distritos de 3, distritos de 4, distritos de 7. Tenemos el distrito más grande de Centroamérica, que es el listado nacional, ¿verdad? Que es de 32. Y tenemos, digamos, los de la área metropolitana, que es 19 y 11, ¿verdad? 11, y Huehuetenango tiene 10. Así que... Uno de los temas que más se discute es cómo se hacen esos listados. Hay toda una corriente en Guatemala que tradicionalmente lleva muchos años intentando meter el tema, y es abrir los listados, que significaría que si tú votas por un listado, no votas del primero al 11, si fuese el de la ciudad capital, sino que estás votando, o haya una fórmula que tú puedas elegir por quién estás votando dentro de ese listado. Explícanos un poquito cuáles serían los efectos de una reforma como esa. Creo que, digamos, hay varias formas de constituir esos listados en los sistemas proporcionales. Pero hay 2 efectos de los diferentes modelos. Y el efecto principal es sobre los partidos políticos. ¿Qué tanto control le queremos otorgar a los partidos políticos sobre quién va en los listados y se nomina y tiene prioridad para entrar al Congreso? ¿O qué tanto control le queremos otorgar al votante sobre quién entra y quién no entra? En Guatemala el modelo se construye para favorecer el control de los partidos políticos, asumiendo que los partidos políticos iban a tener la capacidad de filtrar a sus postulados de acuerdo con criterios ideológicos, etc. Entonces, democracia interna. De democracia interna. Y lo que se hace entonces es que los partidos postulan un listado en el que uno solo vota por partido y el modelo automáticamente, digamos por la fórmula, le atribuye el poder político al primero del listado. Pero hay otras formas de hacerlo. Las otras formas son, a eso le llamamos listados cerrados y también le llamamos listados bloqueados. Están cerrados porque, digamos, el orden que los partidos proponen no se puede tocar, y están bloqueados porque los candidatos, digamos, no se pueden escoger a dedo. Podríamos, por ejemplo, abrir a los listados para que los partidos propongan una lista de diputados y el votante pueda escoger u ordenar sus prioridades dentro de ese mismo partido. Esa es una opción. ¿Qué efecto tiene eso? Le quita poder al partido sobre las prioridades que tiene para que ingresen al Congreso. Entonces, por ejemplo, un candidato número 9 podría ser priorizado muchas veces e ingresar. Digamos, eso le quita poder al partido. Pero podríamos también abrir los listados en el sentido de que la gente pueda votar en un listado por persona, por diferentes partidos, y no tener que escoger a un solo partido, por ejemplo. ¿Eso qué hace? Le quita más poder a los partidos sobre el control de sus prioridades para el ingreso. ¿Qué efectos positivos y negativos tiene eso? Bueno, el efecto positivo clásico es que se establece un vínculo más directo entre la persona y el votante, ¿no? La persona sabe por nombre y apellido por quién está votando e incluso tiene el poder de priorizarlo. Los efectos negativos es que la estructura intermediaria de la elección, que es el partido, empieza a perder poder. Y conforme va perdiendo poder, las personas empiezan a ganar más poder por separado. Y ese poder en las personas individuales tiene, digamos, efectos, y sobre todo en la época moderna, efectos más significativos porque facilita el acceso de populistas, de gestores de recursos, etcétera, etcétera. No es que eso no pase en las estructuras de partido, pero hoy por hoy es el partido el que tiene el control. ¿Crees que hay que revisar el modelo electoral guatemalteco? Sí, yo creo que los sistemas electorales hay que revisarlos siempre, porque las sociedades son entidades vivas, las distribuciones geográficas de las poblaciones cambian, entonces no tenemos que asumir que vamos a llegar a un momento en el que vamos a tener un sistema electoral
que tenga la capacidad absoluta de reflejar los intereses de la población en el Congreso, sino que son modelos que deben de ir evolucionando con el tiempo, y ahí hay que remitirse un poco a qué facultades nos permite la norma para irlo cambiando. En Guatemala la decisión es que la norma tiene carácter constitucional y que muchas de esas reformas tienen que pasar por revisión constitucional, y el proceso de reforma es complejo. Y yo de nuevo regresaría a una pregunta más abstracta, que es preguntarnos qué es lo que queremos del sistema y qué es lo que queremos corregir. Si lo que intuimos es que hay un problema de representación, que es que las personas no se sienten representadas por sus elegidos, tenemos que pensar de una forma. Que es que esta cosa de que no conocemos a nuestros representantes, o sea, que tú te vas a Chimaltenango a la calle y le preguntas a un transeúnte quién es su diputado o quiénes son sus 4 diputados y no saben. Seguramente, sí. En muchos casos no saben quiénes son. Y yo preguntaría si la solución a ese problema ¿está en los listados, en abrirlos y votar por nombre? ¿O está en la configuración de las estructuras de poder político en la localidad? Orgánicamente, digamos, las estructuras de poder político, cuando pueden postular, garantizan un poco más de representación. Pero lo que creamos son 2 mundos paralelos. Uno donde hay estructuras de poder político y uno donde hay estructuras sociales que no se conocen entre sí. Y entonces los políticos terminan no respondiendo a los intereses de estas estructuras sociales, que tienen ciertas características culturales, étnicas, geográficas, tienen diferentes problemas, digamos. Entonces, creo que la solución fácil siempre ha sido: pensemos en abrir los listados y que la gente vote por nombre, cuando no pensamos en digamos, la estructura social del país y su relación con las élites políticas que se organizan para entrar al Congreso y no para interactuar con el entorno social de la comunidad, ¿no? Y luego está este otro debate, que no es de este tema que estamos tratando hoy, pero ya es, una vez que ya están esos diputados en el Congreso, cómo toman decisiones, cómo se alían, cómo votan. Y lo que tradicionalmente se ha visto en Guatemala es que no necesariamente votan lo mismo que todos juntos del partido, sino que empiezan a haber facciones y otra clase de intereses en juego, ¿verdad? Sí, y bueno, eso en parte responde al mismo problema, a la incapacidad de establecer una estructura lineal entre los intereses de una población y un grupo político. Eso provoca, por el diseño del sistema, que muchos partidos entren, digamos, por el tamaño grande de los distritos y la estructura de la fórmula, y luego en el Congreso, ante esa falta de relación, los diputados empiezan a interactuar como figuras individuales que no tienen relación con las estructuras partidarias que los llevaron al poder. Digamos, es vieja esa discusión sobre el modelo de partidos franquicia. La estructura del poder político construye el partido para entrar a gobierno, y no los partidos construyen estructuras de poder político para gobernar. Esa relación, digamos, que funciona al revés, luego provoca que los diputados entren y actúen como entes individuales, favoreciendo sus intereses propios o los intereses de la estructura de poder político que opera en su territorio. Para cerrar esta discusión, y ya saben ustedes que pueden seguir tomando las distintas fases del curso de la Escuela de Dateo para poder ir profundizando en todo esto, pero para cerrar un poquito esta discusión, ¿qué diríamos o cuál, y te voy a hablar de una preferencia personal, cuál es el sistema electoral que tú lo ves y dices, quizá no un copy-paste, pero sí me gustaría que Guatemala se acercase un poquito a esto? Esa es una pregunta bien difícil, porque creo que los sistemas electorales tienen que responder a la estructura social de cada país, ¿no? Y entonces es muy difícil observar uno y verlo con... A mí me gusta mucho el modelo de Estados Unidos, que sé que no es muy popular y no está de moda pensar en que existan distritos uninominales donde la representación y el sistema mayoritario favorezca que las personas estén bien enteradas de quién es su candidato. Pero la realidad es que la estructura social de Guatemala es muy compleja, y si yo pudiera reestructurar el sistema a un diseño que se parezca un poco más a un modelo que represente mejor los intereses, pienso que es importante revisar la estructura, de nuevo, sociocultural y los centros de poder político geográficos. No descartaría la idea de hacer una redistritación en ese sentido,
en recuperar la institucionalidad partidaria, reduciendo el tamaño de los distritos y buscando un número mágico, un número perfecto en el que podemos encontrar rendimientos decrecientes en agregar más escaños a un distrito, es decir, tiene que haber un número en el que más escaños no signifique más proporcionalidad. Para hacerlo sencillo, es pensar en dónde están los focos de integración social, étnica y cultural en Guatemala y asignarles a eso una distritación política que le permita tener una cuota proporcional de poder en el Congreso. Esa redistribución creo que sería útil también para romper un poco con las estructuras del ciclo clientelar de la política. Creo que es difícil que las estructuras del ciclo clientelar lo permitan, digamos. Pero ese sería, creo que un modelo bastante más parecido a lo ideal. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Gabriel. Y gracias a ustedes, gracias por haber sintonizado el podcast de Ideálogos. Hoy hemos aprendido sobre el papel que juegan las normas electorales en la forma en la que se distribuyen las cuotas de poder dentro del régimen político guatemalteco. Como hemos visto, la comprensión del funcionamiento de los componentes del sistema electoral proporcionan herramientas importantes para entender problemas relacionados a la falta de representatividad o a la baja rendición de cuentas de los funcionarios. En el próximo capítulo ahondaremos en las funciones administrativas del órgano electoral en el marco de la organización de las elecciones en Guatemala. Si te gustó este episodio, compártelo, suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales como Diálogos Guate. Hasta la próxima.